dicho cuál era la condición para asistir a esta conferencia, que ustedes estén felices de estar aquí. We are Christians. We have many reasons to be happy. Amen. Somos cristianos, tenemos muchas razones para estar contentos, amén. So I'm very happy that you chose these 3 nights to be with us. Y estoy feliz de que ustedes hayan escogido estas 3 noches para estar aquí con nosotros, With the presence of God. con la presencia de Dios. And I am really happy that you made this decision. Y estoy muy feliz de que ustedes tomaron esta decisión. And I promise you, if you will open your heart, you will leave these 3 days changed. Y les prometo que si ustedes están dispuestos a abrir su corazón, van a salir de estos 3 días transformados. But I really believe that we have to have expectation. Pero algo que realmente creo es que tenemos que tener expectativa. Without expectation, Si no tienes expectativa, let's go home. vámonos a la casa. But if we will raise expectations, Pero si es que tienes expectativa y levantas esa expectativa, this will infect our hearts. eso va a infectar, contagiar tu corazón. Because God cannot change your not open heart. Porque Dios no puede cambiar si tu corazón no está abierto para el cambio. Think about that. Think about that. Piénsalo por un momento. He gave us free will. Él te ha dado total libertad. He will not change our free will. He gave us the free will. Él no cambia eso. Él te ha dado total libertad. So you can decide, I open my heart or I just sit and watch. Pero tú puedes decidir entonces, ¿voy a abrir mi corazón o solo me voy a quedar sentado mirando qué sucede? I was always thinking, how it's possible Yo siempre he estado pensando, ¿cómo es posible that during the meetings que durante las reuniones there is always 2 groups of people, hay siempre 2 grupos de personas? touched and amazed by Holy Spirit, Personas que son tocadas y maravilladas con el poder del Espíritu Santo, and their neighbors in the same line y sus vecinos en la misma fila who are looking at them and think, I don't understand what is happening with que them. les miran a ellos y les dicen, no entiendo qué le estará pasando a esta persona de al lado. Very strange. This Eso- person touched, this person touched. Eso es muy extraño. Esta persona es tocada y la otra no. I am not touched. Yo no soy tocado. They are touched, they are touched. Ellos son tocados, ellos son tocados. So what, God doesn't want to touch you? Entonces, ¿es que Dios no quiere tocarte? Of course He wants. Por supuesto que Él quiere tocarte. More than you and me. Más aún que lo que tú mismo quieres y lo que yo quiero. The question is if we will desire His touch. Pero la pregunta es si tú vas a desear el toque de Dios. And if we will expect, come on Lord, do something with me during these 3 days. Y si tú vas a tener esa expectativa, vamos Señor, haz algo conmigo en estos días, en estos 3 días. So He is today ready to change something in our lives. Entonces Dios está listo para topar y cambiar algo en nuestras vidas. But Holy Spirit wants to cooperate with us. Pero el Espíritu Santo quiere cooperar contigo. He don't want to force you. Porque Él no te va a forzar. He don't want to kill you. Él no te va a matar. He wants to work with you. Él quiere trabajar junto contigo. So as much you allowed Him to work in you, He will do His work. Y entonces, tanto como tú le permitas que trabaje Él en ti, Él va a hacer ese trabajo en tu corazón. But if you came to watch this gringo, Pero si viniste solamente a mirar a este gringo, you will waste your time vas a perder el tiempo. because I'm already occupied. Porque yo ya estoy casado. So let's don't watch gringo Entonces no vengas a mirar este gringo. and let's watch Jesus, everybody. Porque vamos a ver hoy todos juntos a Jesús en esta noche. So who is in that agreement? Entonces, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo y se comprometen con esto? We are not only watchers, we will cooperate. No vamos a ser solo espectadores, vamos a cooperar con el Espíritu Santo. Amen? Amén. So say with me, Entonces di conmigo, I will not just watch, yo no solamente voy a mirar, but I will cooperate. pero voy a cooperar. Help me, Jesus. Ayúdame, Jesús. Amen.
Amén. So big thanks words for Pastors Lenin and Enma. Y queremos darles muchas gracias a los pastores Lenin y Enma. Let's honor them and give them thanks. Honrémosles y démosles gracias también. And we are happy to gathering together. Estamos felices de estar juntos en The esta last noche. thing before we start, La última cosa antes de empezar. silence this machine. Por favor, silénciale a esta We maquinita. don't need this for this night. No necesitas más esta máquina esta noche. And also say to your neighbor, Y dile también a la persona que está a tu lado, if I will fall asleep, wake up me. si me quedo dormido, me despiertas. Because if you will not wake up me, Porque si no me despiertas, Gringo will do it. el gringo me va a despertar. And you don't want that I will do it. Y ustedes no van a querer que yo les avergüence. Because I'm very seriously about that. Porque yo soy muy serio en cuanto a eso. One time I did this here. I don't know if you remember. Yo no sé si ustedes se acuerdan que una vez yo hice esto aquí en esta iglesia. I said, if someone will sleep Y les dije, si alguien se queda dormido and snoring, y peor aún, roncando, I will not forgive. yo no les perdono eso. God will forgive you, but not me. Dios te perdona, pero yo no. And there was this little lady. Y había una señora. She decided to sit in the second row. Ella se decidió sentar en la segunda línea, en la segunda fila. She was louder than me. Ella estaba más fuerte roncando que mí. I couldn't give up my opportunity. Yo no pude perder esa oportunidad. I left the platform. Bajé de la plataforma I stand next to her y estuve al lado de and ella I said, y le dije, wake up. despiértate. So I hope everybody are ready. Entonces espero que todos ustedes estén listos. Father, we thank you Padre, te damos las gracias for these 3 days, por estos 3 días for also Sunday, a 4th day, y también por el día domingo, that this will be a powerful time porque sabemos que serán tiempos poderosos where you will again revive our hearts. cuando tú, Señor, vas a avivar una vez más nuestros Holy corazones. Spirit, we give this time to you Espíritu Santo, te entregamos este tiempo and we ask you to move in this y place te pedimos que te muevas en este for lugar your glory. para tu gloria, Señor. Amen. Amén. Let's go to the scripture. Vamos a las escrituras. 1 Thessalonians Primera de Tesalonicenses chapter 5, 5, verse 16, 17 and 18. desde el 16 al 18. Rejoice evermore. Estén siempre gozosos. Pray without cursing. No dejen de orar. In everything give thanks, Sean agradecidos en toda circunstancia. for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que le pertenecen a Cristo Jesús. Think about that. Piensa por un momento en lo que dice aquí. Rejoice evermore. Estén siempre gozosos. Pray without cursing. Oren sin descanso. No dejen de orar. And the third, the most difficult for us. Y la tercera, que es la más difícil para todos nosotros. In everything give thanks. Sean agradecidos en toda circunstancia. Let's be honest. Seamos honestos. How many of us don't live according to the scripture? ¿Cuántos de nosotros no vivimos de acuerdo a estas escrituras? Just open in your heart. Solo abre tu corazón por un momento. No, don't show me your hand. No me muestres tu mano. Rejoice. Alégrate. Sé Evermore. gozoso. Rejoice evermore. Sé alegre siempre. Pray and give thanks for everything. Ora y sé agradecido en toda circunstancia. If we don't have it, Si no tenemos esto, it means eso significa our Christian life nuestra vida cristiana is religious. es una vida que es religiosa. And I will explain this in the next few minutes. Y les voy a explicar en los próximos minutos qué significa esto. If today we could ask all the churches around the world, Porque si pudiéramos preguntar en todas las iglesias alrededor del mundo, how many of you ¿cuántos de ustedes feel that are safe? sienten que son salvos? Most of people will say me.
la mayoría de la gente va a decir, sí, yo soy salvo. Most of people will identify themselves as the saved people. La mayoría de gente se va a identificar como gente que ha sido salva. But Pero most of these people, that's my observation, esta es mi observación, la mayoría de estas personas, they don't know what salvation is, ellos no saben lo que es la salvación and they don't know how to be saved. y ellos no saben They don't know how to be saved. y no saben cómo ser salvos. If I will say, I look for 5 coincident people in this room, Y si yo buscaría 5 personas aquí en este lugar please come to the platform and tell me definition of salvation and how to be saved. y yo les dijera, por favor, ven y dime, 5 personas acá adelante, ¿cuál es la definición de salvación y cómo puedo yo ser salvo? This is not even ABC of Christianity. This is A. Esto no es el ABC del cristianismo, esto solamente es el inicio, el This, A. this is Sunday school. Esto aún los niños en el domingo saben. If we don't know what salvation is and how to be saved, Si no sabemos lo que es la salvación y cómo hemos sido salvados, there is no sense to talk about rejoice, no habría sentido de hablar de un contentamiento, no sense to talk about pray, tampoco de hablar de la oración, no sense to talk about give thanks for everything. tampoco de cómo ser agradecidos en toda circunstancia. Let's don't talk about revival. No podríamos hablar sobre avivamiento. Let's don't talk about win word for Jesus. No podríamos hablar sobre ganar al mundo para Cristo. Because everything starts in the place of being safe and knowing what it is. Porque todo empieza cuando tú sabes que eres salvo y cómo has llegado a ser salvo. The reason why people are not grateful with God, Y la razón por la que no vivimos agradecidos con Dios, I talk about Christians, y yo estoy hablando sobre cristianos, is because people don't know what happened on the cross. y es porque no sabemos lo que ha sucedido en la cruz. You see, we had this spectacular moment in history of humanity. Y miren, tenemos ese momento espectacular en la historia de la humanidad. The event which changed everything 2,000 years ago. Ese evento que cambió todo hace más de 2000 años. You see, there is the old covenant and new covenant, the time before Christ and after Christ. Y hay el antiguo Old covenant, el antiguo pacto y el nuevo pacto, el tiempo antes de Jesús y después de Cristo. and what is the specific number one different? What is the characteristic thing for this season and that season? ¿Y cuál es la característica principal de esa temporada pasada y esta otra temporada? What really means Jesus died on the cross for the sin? ¿Qué realmente significa que Jesús murió en la cruz por el pecado? Because you see, I'm fan of practical Christianity, not about nice words. Yo soy fanático de un cristianismo que sea Practical. práctico y no solamente algo que sean puras palabras. So you see, we need to read something in Bible. Pero tenemos que irnos a la palabra. Hebrew 9:22. Hebreos 9:22. The second part of the scripture says, La parte segunda de este versículo dice, and without the shedding of blood there is no forgiveness. porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. We see here something very radical. Y aquí es algo que está bien radical. That without the blood Sin sangre, sin derramamiento de sangre, there is no forgiveness. no hay perdón. And someone can ask, Y tú puedes preguntarte, why this sounds so bad? What it means for me? ¿esto por qué sonaría tan raro? ¿Qué significa esto para mí? It means a lot. Esto significa muchísimo. In other words, this means or death or life. En otras palabras, esto significaría tu vida o tu muerte. Because without forgiveness, Porque sin perdón, you go to hell. sin perdón tú vas al infierno. Ay, ay, ay.
That's the problem. Ese es el grande problema. Without forgiveness, Sin perdón, you go straight to hell. vas directito al infierno. But let's go a little bit deeper. Pero vámonos un poco más profundo. Let's go to Romans 5:12. Vamos a Romanos 5:12. Therefore, just as the sin came into the world through one man, and death through sin, so death spread to all people because they all sinned. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos nosotros porque todos pecaron. How many of people sin? ¿Cuántos han pecado? How many of you knows that you are in this todos? ¿Cuántos de ustedes reconocen que ustedes también, que tú estás dentro de estos todos? So try to be very logical now. You don't need big revelation. Get this logically. Entonces ahora solamente ponte a pensar lógicamente, no necesitas una gran revelación. This is not, look at, no, you need revelation, sorry. Discúlpeme, necesitas revelación. Listening this. Escúchame. Everybody sin. Todos han pecado. Someone can say, how you know? Y algunos pueden preguntar, pero ¿cómo tú sabes eso? How you know that every one of us are sinners? ¿Cómo sabes que todos los que estamos aquí somos pecadores? I will tell you even more. Y quiero decirte aún algo más. I already know that in 2 generations from today, everybody will be sinners. Y quiero decirte aún algo más. 2 generaciones futuras, en el futuro también serán pecadores. How you know, Jacob? Pero ¿cómo sabes eso tú, Jacob? Because Bible said Porque aquí en la Biblia dice that making you a sinner is not your works, but is something what comes upon you from generation to generation. Porque el hecho que tú seas un pecador no es el que hagas malas acciones, sino que eso es algo que vienes arrastrando de generación en generación. You see this? This is the key difference. Esa es The main point ese es el punto principal which must be changed in our minds. que tienes que cambiar en tu mente. Sometimes I'm asking people, Por- let's receive Jesus. Porque a veces yo les pregunto, ¿quieres recibir a Jesús? You know what they tell me? Ellos me dicen, I'm not that bad person. yo no soy tan mala persona. What? ¿Qué? Everybody are bad. Todos somos malos. Everybody are sinners. Todos somos pecadores. Look at Romans 3:23. Mira lo que dice en Romanos For 3:23. all have sinned and come short of the glory of God. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. All, everybody. Todos, incluidos todos. Todos es todos. There is no explanation deeper. No hay más explicación más profunda que esa. You and me, we are todos. Tú y yo somos nosotros, somos todos. So look what we have. We already have 3 scriptures Entonces mira, tenemos ya 3 palabras, 3 escrituras which shows us we are sinners. que te muestran que eres un pecador. Those, now we go step more. Vámonos a un paso más allá. If we are sinners, Si nosotros somos pecadores, we cannot see God. si somos pecadores, no podemos mirar a Dios. Why? ¿Por qué? Because God is holy God. Porque Él es un Dios santo. You know what means word holy? ¿Y entiendes lo que significa santo? Holy means separate. Santo significa que es separado. From what? ¿De qué? From sin. Del pecado. So those who are under sin Entonces los que están bajo el pecado cannot have unity with God. no pueden tener unidad con Dios. Because God is holy, separate from sin. Porque Él es santo, Él está separado del pecado. Who is sinner? ¿Quién es pecador? According to these 3 scriptures, De acuerdo a esta palabra que hemos leído, every single man born on this earth. cada persona nacida en esta tierra es pecador.
And look next verse, Y vamos a mirar un versículo. Romans 3:10. Romanos 3:10. As it is written, there is no righteous, no, not one. Como dicen las escrituras, no hay ni uno solo, ni siquiera uno. Not even one. Ni siquiera uno. Not even one righteous man. Ni siquiera una sola persona que sea completamente justa. This is the fourth place where shows you we are disqualified. Y aquí está el cuarto lugar en la palabra que nos muestra que estamos totalmente descalificados. But now Pero ahora we have the worst verse. tenemos el peor Because this versículo. was just an appetizer. Porque ese era solo el aperitivo. Romans 6, Romanos 6, verse 23. 23. Let's read this. Pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. What is the only way, only direction for sinners? ¿Cuál es la única salida, la única dirección que podemos tomar los pecadores? Death. ¿Cuál es el único, el resultado que tenemos como pecadores? Es la muerte. Death. What means death? ¿Qué significa muerte? Condemnation. Significa condenación. You go to hell if you are sinner. La condenación significa vas al infierno por ser pecador. You will be condemned by God and you will sent to hell. Vas a ser condenado por Dios y enviado al infierno. So everyone, let's put this together. Pongamos todo esto junto. Everyone sin. Todos en esta tierra hemos pecado. No one even righteous. No hay ni uno solo que es justo. Everyone is disqualified. Todos nosotros somos descalificados. Everyone is going to one place, hell. Todos estamos de camino a un lugar, al infierno. We need forgiveness. Necesitamos perdón. Without forgiveness, Y sin perdón we cannot be accepted by God. no podemos ser aceptados por Dios. But how we can be accepted? Pero ¿cómo podemos ser aceptados? Hebrew 9:22. Hebreos 9:22. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. You see this? ¿Miras esto? If there will be not a payment Si no hay un pago for your life, por tu vida, you go to hell. vas al infierno. What is the currency? ¿Cuál es la moneda que se utiliza en este momento? The blood. La sangre. Tell me where is space here for good works. Y dime, ¿en dónde está aquí espacio para las buenas obras? There is not. No hay espacio. Good works Las buenas are obras very important. son muy importantes. Bible wants us to give good works, La palabra nos muestra que debemos hacer buenas obras. but good works Pero las buenas obras que tú will hagas not redeem us. no te van a redimir a ti. There is only one way how we can be redeemed. Solo hay una manera en la que podemos ser redimidos: By shedding of the blood. por derramamiento de sangre. So you see, in other words, Entonces, en otras palabras, try to imagine you are in court. ponte a pensar, imagínate que estás en una corte, The real spiritual court. en una real corte espiritual. There is only one verdict. Hay solo un veredicto: Guilty. eres culpable. Guilty. Eres culpable. But the judge is saying, Pero el juez está diciendo, because your works, porque because sin, porque por tu pecado, you must go to hell. por
causa de tu pecado, tienes que ir y pagar esto en el infierno. And you cannot do anything about that. Y tú no puedes hacer nada absolutamente sobre eso. But Pero there is a one way how you can escape from this condemnation. hay una sola manera en la que puedes escapar de la condenación. If the blood will shed. Si hay sangre que sea derramada. What it means? ¿Qué significa? Which blood? ¿Cuál sangre? And of course every one of you knows Jesus, but what it means in practice? Pero ustedes, claro, todos ustedes saben la sangre de Jesús, pero ¿qué significa eso práctico? Because we all are experts. No, we are experts about terminology. Porque nosotros, todos nosotros y ustedes somos expertos en terminología cristiana. But the question is not about terminology, it's about fruit. No, la pregunta no es sobre nuestra terminología, sino sobre el fruto que hay en nuestra vida. So people in the church today around the world, Entonces, la gente en las iglesias alrededor del mundo, in their walking with God, en su camino con Dios, they are building that upon their justice. ellos están construyendo su camino con Dios sobre sus propias justicias, obras de justicia. What it means? ¿Qué significa eso? Oh, I read the Bible. Oh, yo sí leo la Biblia. I'm prayer person. Yo soy una persona de oración. So I'm righteous. Yo soy justo. Basta. You are not righteous. Basta, tú no eres justo. No one is righteous. Nadie es justo. The only one who was righteous was Jesus. El único que fue totalmente justo fue Jesús. So look Romans 3:20. Mira lo que dice Romanos 3:20. 3:20. 3:20. Let's read. Will be justified by good works. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Let's try to identify what is good works. Y pongámonos a identificar qué son buenas obras. Let's be real. Let's be Y real. seamos aquí honestos, I'm not reales. saying by bad words. Yo no soy de las... My husband to my wife. Soy fiel a mi esposa o a mi esposo. I'm walking to church. Yo voy a la iglesia. I'm giving my tithe 10%. Yo también doy mi diezmo, el 10%. I am a leader. Yo soy líder. I am the prayer warrior. Yo soy un guerrero de oración. I'm helping for homeless Yo ayudo a los huérfanos. here in church. Yo también soy... Soy voluntario en la iglesia. That's good works. Esos son buenas obras, Needed and important. necesarias e importantes. But these good and important things Pero estas cosas que son importantes y necesarias will not justify you before God. no te van a justificar del... If you will die tonight, I don't wish you. Y si murieras en esta noche, no deseo que eso pase, And you will stand before God, y te pones y te paras delante de and Dios, God will say, what do you have to tell me as a justification? y Dios te va a decir, a ver, dime, ¿cuál es tu justificación? You will say, Lord, ask your angels. Señor, pero pregúntales a tus ángeles. Every day praying. Todos los días orando. My Bible is open. Cada mañana. I was healing the sick. Yo he sanado incluso a los enfermos. I was casting demons out. Yo he echado fuera demonios. Lord, Señor, I even rise from the now porque hasta ahorita straight to hell. vas directo al infierno. What? ¿Cómo? Impossible. Pero es imposible. But that's the scripture. Pero eso es lo que nos dice la palabra. The good works will not justify. Las buenas obras que tú hagas no te justifican. Way how you can be justified before God. Solamente hay una manera en la que tú puedes ser justificado delante de Dios.
the currency called blood. La moneda que se llama en este caso la sangre de Cristo. So when Adam and Eve opened the door for sin, Y cuando Adán y Eva came upon people. el pecado vino sobre toda la gente. What happened with the next generation, hijos of them? ¿Qué pasaron sobre la siguiente generación, a los hijos de ellos? Immediately murder in family. Inmediatamente hubo asesinato en su familia. And what we see God is trying to do with humanity. Y lo que miramos que Dios estaba tratando de hacer con la humanidad. Why, think about it, why Adam and Eve left Eden? Y piensa por un momento, ¿por qué Adán y Eva dejaron el jardín del Edén? Because their sin separated them from God. Porque su pecado les separó totalmente de Dios. The main problem of sin El más grande problema sobre el pecado is that sin separates people from God. es que el pecado te separa de Dios. So God tried to bring people back to Him. Entonces lo que Dios hace es traer nuevamente a la gente cerca de Él, que vuelva a Él. When they were as slavers in Egypt, Cuando ellos eran esclavos en Egipto, Moses was sent by God to Pharaoh. Moisés fue enviado And what he said to Pharaoh? a Faraón. ¿Y qué es lo que le dijo al Faraón? That God Jehovah is telling to the people, come to the desert to serve me, to come to me. Y le dijo que el Dios Jehová de los ejércitos estaba diciéndoles que su pueblo tiene que ir al desierto y que venga al desierto a adorarle. And then when they came, Y cuando ellos salieron de Egipto, God said to them, Dios les dijo, you have 3 days. tienen 3 días. Prepare yourself, Prepárense delante, because on the 3rd day, porque en el tercer día I will come. yo vendré. What, in other words, he's saying, prepare yourself. Y lo que les estaba diciendo es prepárense. When the 3rd day came, El tercer día, cuando llegó ese día, when God showed up, cuando Dios se manifestó, what Israelites did? ¿qué es lo que hicieron los israelitas? Escape to their tents. Se escaparon a sus tiendas. Why? ¿Por qué? They couldn't hold the glory. Porque ellos no pudieron sostener, mantener, estar en medio de la gloria de Dios. They couldn't be with God. Ellos no podían estar cerca de Dios. Why? ¿Por qué? Because sin. Porque el pecado estaba allí. Hermano, por favor, hermano. Shh. So they were in sin, separate from God. Entonces es el pecado el que les separaba de Dios. And God said, Y Dios les dijo, because without blood there is no forgiveness. el Señor dice en su palabra, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. I promise you, if you will catch this will change your life. Y si realmente tú entiendes esto puede cambiar tu vida. So he couldn't bring his people close to him. Moisés no pudo traer a la gente de Israel cerca. Why? ¿Por qué? Because sin. Por el pecado. Because no forgiveness. Porque no había perdón. So what God did, Lo que Dios hizo, He brought these models of sacrifice. Él trajo esos modelos de sacrificio. You remember? ¿Se acuerdan lo que había en ese tiempo? All these millions of liters of the blood. Esos muchos litros de sangre que fue derramada en ese tiempo. You remember this? ¿Se acuerdan de lo que está escrito? You read this and you think, what's going on? Tú lees eso en la palabra y dices, ¿qué está pasando aquí? Bring these animals and put as a sacrifice. Porque el Señor decía, traigan esos animales y esos animales eran sacrificados. Everyone Israelite, one time per year, come with the sacrifice to the temple. Una vez al año cada israelita tenía que ir a sacrificar al templo. Why? ¿Por qué? Because that was this introduction of the blood. Porque eso fue la introducción, el comienzo de entender lo que era la sangre.
So they were bringing the sacrifice Ellos traían el sacrificio because when God don't see blood, there is no forgiveness. porque cuando no hay derramamiento de sangre, Dios no no había perdón. So in all this old covenant, Entonces, en el antiguo pacto, there was a model of priest, the highest priest, el modelo que se manejaba en el antiguo pacto era el sacerdote, el sumo sacerdote, coming before God as a representative of people, viniendo delante de Dios como el representante del pueblo. and always on the altar put a sacrifice, Siempre en el altar se ponía un sacrificio, one animal for his life un animal era sacrificado to be forgiven. para que sean perdonados. Because you remember, the priest was coming to the Holy of Holies. Porque acuérdense en que el sumo sacerdote estaba yendo al lugar santísimo. Who was in that place? ¿Y quién estaba en el lugar santísimo? Dios. Dios. God was there. Dios estaba allí. So if this priest will be not forgiven, Entonces, si ese sacerdote no era perdonado, there will be not even body to find. no, ni siquiera habría quizás el cuerpo para encontrarlo. So the first sacrifice Entonces, el sacrificio, was for his life. el primer sacrificio era por su propia vida. But God was looking not only for animal, but for the position of heart. Pero Dios no estaba mirando solamente el sacrificio que había sido dado, sino también la posición que había en su corazón. And when God received this sacrifice, Cuando Dios recibía ese sacrificio, he hid the fire from heaven to the altar. caía fuego del cielo en ese altar. And it means the sacrifice received. Entonces ese sacrificio era consumido y era This aceptado. blood is accepted, is covering you. Entonces de esa manera ese sacrificio era aceptado y eso significaba que era aceptado, que eras perdonado. And the second sacrifice Y el segundo sacrificio was for people, era por el pueblo. and they were repenting in their tents. Ellos estaban arrepintiéndose en sus tiendas. And the highest priest was sacrificing another animal. Y el sumo sacerdote sacrificaba otro And animal. when God saw the honest heart in the people, Y cuando Dios miraba el corazón honesto de la he gente, received that sacrifice, Él recibía ese sacrificio. and that sacrifice justified them. Y ese sacrificio era justificado. You have it? You catch it? ¿Sí me están cachando? Yes? ¿Sí? And that was all the time like that in Old Testament. Y así era tiempo por tiempo en todo el Antiguo Testamento. And suddenly we see what? Jesus. Y de pronto, cuando llega Jesús, Jesus is coming for what? Jesús vino ¿por qué? To die for the sin of all people. We all know this. Todos sabemos, para morir por el pecado de todas las personas. But what it means in practice? Pero ¿qué es lo que significa esto prácticamente? Look, Hebrew 9 Lo que dice en Hebreos 9, Hebrew 9 verse from 11 to 14. Hebreos 9 lo que dice de el 11 al 14. And let's read it slowly and very focused. Por favor, leamos despacito y muy enfocados. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuros en pecado. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. That's amazing. You remember these words when Jesus said, I don't came to
to cancel the law, I came to fulfill the law. Eso es maravilloso. ¿Recuerdan esas palabras que Jesús dijo? Yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. So he is coming as the final highest priest. Entonces Él viene como el principal sumo sacerdote. Catch it. Entiéndelo. He is coming as the highest priest. Él viene como el sumo sacerdote. Because everyone in generations back was coming to represent the people. Porque todos, recuérdate, todos los sumos sacerdotes venían como representantes del pueblo. But this time, Pero esta vez, Jesus is not coming with the blood of animals. pero esta vez Jesús no está viniendo al sacrificio con una sangre de animales. But he is coming with his own blood, Él está viniendo como Él mismo, como sacrificio, entregando su propia sangre, which is much more valuable than the blood of animals. que es mucho más valiosa que la sangre de cualquier animal. And the animal's blood was not eternal, but the blood of Jesus functioned eternal. Y esa sangre que fuera derramada por animales no cubría eternamente los pecados, pero la sangre de Jesús que fue derramada cubre eternamente el pecado. It means Eso significa, this was final payment. eso significa que fue el pago final. This was the last sacrifice. Ese fue el último This sacrificio. was the last final shedding the blood for forgiveness. Ese fue el último derramamiento de sangre que se hizo por perdón de pecados. But even if we are so excited now, Pero incluso si estamos tan emocionados de esto ahora, how we can catch it? ¿cómo podemos eso vivirlo? You know, because sounds good, but how I can make this be mine? Pero sí, eso suena bien, pero ¿cómo puedo hacer que eso sea mío? Because maybe we have question now. Quizás tú tengas esa pregunta hoy. So it means Entonces eso significa that now, que ahora, if Jesus died on the cross for everyone, si Cristo murió en la cruz por todos nosotros and if his blood is enough, y su sangre es más que suficiente, it means that everybody are saved and go to heaven. entonces significa que todos somos salvos y vamos al cielo. Psst, no. No. Sorry, but not. Discúlpenme, pero no. So now I'm confused. Entonces ahora estoy confundido. Jesus died on the cross for everybody. His Jesús- blood shed for everybody, but not everybody go to heaven. So who go to heaven? Entonces Jesús murió por todos, Jesús derramó su sangre por todos, pero ahora no todos pueden ir al cielo. So who go to heaven? Entonces, ¿quién va a ir al cielo? And the answer is Y la respuesta in está Gospel of John, en el Evangelio de Juan, chapter 3, capítulo 3, verse from 3 to 7. desde el 3 hasta el 7. There is the conversation with Jesus and Nicodemus. Hay una conversación aquí entre Jesús y Nicodemo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes venir al reino de Dios. ¿Qué quieres decir con esto?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. What is the main condition What is the main condition ¿Cuál es la condición principal to go to heaven? para ir al cielo? Nacer de nuevo. Born again. again. Nacer de nuevo. So in other words, Entonces, en otras palabras, if you are not born again, si no has nacido de nuevo, you will not go to heaven. no vas a ir al cielo.
So now we come back to the first question. Entonces ahora vamos a regresar a la primera pregunta. We remember we ask all Christians around the world, Entonces, ¿te acuerdas? Les preguntamos a todos los cristianos alrededor del mundo. are you saved? ¿Eres salvo? Yes, I am. Sí, yo soy. But tell me the definition of salvation and what to do to be saved. Entonces dime la definición de salvación y qué necesito para ser salvo. How many of you in that moment when I asked this question 20 minutes ago ¿Cuántos de ustedes cuando les pregunté esto hace 20 minutos connect this conectaron esto? that the main definition is to born again? Que la más grande definición que conecta esto es el haber nacido de nuevo. I can answer for you. Less of us than more of us. La minoría de nosotros conectó esto con la salvación. Most of us thought, no, I'm good Christian. La mayoría de nosotros dijimos, bueno, yo voy al cielo porque Yeah, soy buen cristiano. I'm going to church every week. Todos los domingos yo voy a la iglesia. But this is not enough. Pero eso no es suficiente. You must born again. Tienes que haber nacido de nuevo. Listening. Y escucha, This is very simple. porque esto es If simple. you are not born again, Si no has nacido de nuevo, you cannot go to heaven. no puedes ir al cielo. You cannot walk in unity with God. No puedes caminar en unidad con Dios. And listening now. Y escucha esto. Now this will blow your mind. Y esto va a volar tu mente. All the promises in the Bible, Todas las promesas que están escritas en la palabra which you read, que has leído, this joy, ese gozo, Love, ese amor, peace, esa paz, blessing, esa bendición, are for those who are born again. son para aquellos que han nacido de nuevo. If you are not born again, that's not for you. Y si tú no has nacido de nuevo, esas promesas no te tocan. If you don't have these things, maybe we have to think if you are born again. Y quizás si tú no has experimentado eso en tu vida, quizás tienes que pensar si has nacido de nuevo. Ouch. So the next question, Entonces, la siguiente pregunta. are you sure you go to heaven? ¿Estás seguro que vas al cielo? Oh man, you are killing me tonight. Entonces me estás matando, ¿sabes? No, are you sure? Pero ¿estás seguro? Ay, Yeah, I wish. yo sí, espero que sí. No, I don't ask you what you wish. No, te estoy preguntando si es que eso estás I'm deseando. asking if you are 100% sure that if I kill you tonight, you go to heaven. Y quiero preguntarte si estás 100% seguro si hoy tú morirías, irías al cielo. Brother, I'm not sure. I don't know. Yo no sé, hermano, yo no estoy seguro. So it means Entonces, eso significa you are not sure que no estás seguro that the payment was done on the cross for you. que el pago ha sido entregado por ti. Because if you are sure Porque si tú estás seguro that the payment was done, que el pago fue hecho, you are okay. estás bien. Yeah, Jacob, but I know the payment was done, Sí, Jacob, yo sé que el pago ya fue hecho, but I'm not sure if it's really working in my life. pero no sé si es que realmente eso está funcionando en mi vida. So let's, for 1 second more, come back to 3 scriptures. Y Ephesians 2, Regresemos por un minuto más a estas escrituras. Efesios chapter 2, capítulo 2, verse 8 and 9. versículo 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Now Romans 3:28. Ahora Romanos 3:28. Así que somos hechos justos delante de los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Now Romans 3:24. Ahora vamos a leer lo que dice en Romanos 3:24. Sin embargo, en su gracia
Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Listening, there is more than 20 that kind of verses. I just keep your time. Hay más de 20 de estos versículos, solamente ahorita estoy guardándolos. I just make this shorter. Quiero hacerlo más corto. How you become safe? La única manera de que seas salvo es Very difficult, good question. muy difícil esta pregunta. By good works or by grace? ¿Por buenas obras o a través de la gracia? This is your work, your effort, or the gift of God. ¿Este es tu trabajo, tu esfuerzo o es un regalo que has recibido de Dios? You know the Greek word gift, Y sabes que la palabra griega de regalo it means significa is already paid. que significa que eso ya ha sido pagado And you cannot add nothing. y que no puedes añadir nada. And let me take you a little bit deeper. Y quiero decirte algo más profundo. And if you try add something for that, Y si trataras de añadir algo a lo que ya ha sido pagado, this is not anymore grace. eso ya no es más gracia, ya no es más regalo. And Paul, Apostle Paul, Y el apóstol Pablo, in all his letters, en todas sus cartas, especially Romans and Galatas, especialmente en Romanos y en Gálatas, he is explaining él explica: that if you try to be justified by good works, si tratas de justificarte tú por tus buenas obras, you are under curse. estás bajo maldición. Oh, so it means Entonces esto significa, you cannot add nothing. no puedes añadir, hacer algo más. Let me explain this. Déjame explicarte esto. I was one time with my friend in lunch, Estuve en una vez con un amigo en el almuerzo. and I said, I invite you. Y yo le dije, te invito. I know you, everybody knows what means I invite you. I pay. Y creo que ustedes saben lo que significa te invito. Significa yo pago. So I wanted to really honor this person Y yo quería realmente honrarle a esta persona. and kind of reward this person for good work in church. Y quería honrarle a esta persona por su buen trabajo que había hecho en la iglesia. And I took this person to really good and expensive restaurant. Y le llevé a un muy buen, inclusive caro restaurante. When I saw how this person is choosing food, Cuando yo miré que esa persona cuando escogía la carta en la comida, he's not looking for the names of food, he's looking for price. no estaba mirando por los platos, los nombres de los platos de la comida, estaba mirando por los precios de la comida. Because don't want to make my bill heavy. Porque no quería que mi cuenta después se haga muy pesada. I put my hand Entonces yo puse mi mano over the prices. sobre los precios. I said, don't look at there. No mires los precios. Look at the names of food and choose what your flesh is telling you. Mira a los nombres de los platos y dime lo que tu carne te está pidiendo. When the bill came, Cuando la cuenta vino, I was in toilet. yo estaba en el baño. So this person saw the bill. Entonces esa persona miró la cuenta. And when I came to pay, Y cuando yo llegué a pagar la cuenta, this person is with some amount of money. esta persona estaba ya lista con una cantidad de And he's dinero saying, listening, y me estaba diciendo, escúchame, this is so expensive. esto está tan caro. Allowed me a little bit share the bill with you. Permíteme compartir un poquito la cuenta contigo. Not half, No la mitad, not 20%, no el 20%, but just a little bit. aunque sea un poquito te I ayudo. said, no way, hermano. Yo le dije, no way. No hay manera, hermano. Because ¿Por qué? if you do it, Porque si tú lo haces, this is not anymore my gift for you. eso no es más un regalo que yo te estoy haciendo a ti. No, it's still a gift. You pay most.
Pero es todavía un regalo porque tú estás pagando la mayor parte. But the Greek word defines this gift of God as a already paid. You cannot add anything. Pero la palabra griega para demostrar esto significa que es totalmente pagado y que no puedes añadir algo más. These last three scriptures said, Las 3 escrituras que leímos últimas, we cannot be justified by anything else except grace. no podemos ser justificados por algo más que no sea la gracia. It means if we want to add something for that, Entonces significa que si tú quieres añadir algo a eso, we change this. This is not anymore grace. eso ya no es más gracia. And if it's not grace, Y si no es por gracia, you are under condemnation. estás bajo condenación And it's game over. y se te acabó, estás acabado. You go to hell. Vas al infierno. Example, Ejemplo, Jesus on the cross Jesús él estaba en la cruz and 2 criminals. y 2 criminales a los lados. Both of them heavy criminals. Los 2 eran criminales súper pesados. And this one guy who is few seconds before his death. Y este criminal que estaba a minutos, a segundos de morir, He's saying to Jesus, remember me. y le dice a Jesús, acuérdate de mí. And Jesus answered him, Y Jesús le dice, okay, ok, go out from the cross. sal de tu cruz And for the next 20 years, y por los 20 años más que viene, do good works to give me evidence of your change. haz buenas obras para que sean evidencia de tu cambio. No. No, What he said to him, lo que él le dijo, yet today you will be with me in paradise. sí, hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. How it's possible? ¿Cómo es eso posible? That's the biggest the biggest shock for religious people. Y ese es el más grande shock para la gente religiosa. Because religious people base over their justice. Porque la gente religiosa trata de basar la salvación sobre sus obras de justicia, sus justicias. I am holy. Yo soy santo. I am praying. Yo soy el que estoy orando. I read the Bible. Yo he leído la Biblia. I give $100 for Yo he offering. dado $100 a la ofrenda. Oh, I. Yo. Oh, my friend, this is a really good way to hell. Oh, mi amigo, ese es una muy buen camino para ir al There is infierno. only one way. Porque solamente hay un camino. Jesus Christ. Jesucristo. If you base on his justice, Si te basas en su justicia, en la justicia de Jesús, you will be accepted. vas a ser aceptado. If you want to be accepted by your own good works, Y si quieres ser aceptado por tus propias buenas obras, no way. no hay manera. You know why? ¿Sabes por qué? Because the payment for your sin is death. Porque el pago de tu pecado es la muerte. Only death can redeem you. Solamente la muerte podría redimirte. And the problem is Y el problema es that if you will pay for your sin with your death, que si pagaras con tu propia sangre tu pecado, you will not resurrect. no vas a resucitar. But because Jesus died, Pero porque Jesucristo murió, the payment is paid, el pago fue aceptado. and because he rise up from death, Y porque Él se levantó de los muertos, he overcome death. Él venció a la muerte. You see this? ¿Miras esto? So the only one who can pay for your sin Entonces, el único que puede realmente pagar por tu pecado is only the work of the cross, Jesus Christ. es solamente lo que sucedió en la cruz, Jesucristo. So now is this final question. Entonces ahora está esta pregunta final. How can I be saved
¿cómo puedo yo ser salvo? which means how I can be born again. Lo que significa cómo puedo ser una persona nacida de nuevo. Because the person who is saved is born again. Porque la persona que es salva es una persona que ha nacido de nuevo. If you are not born again, game over, you are not saved. Porque si no eres una persona que ha nacido de nuevo, no eres salvo. So Romans 10 verse 9. Lo que dice Romanos 10, verso 9. Let's read. Vamos a leer. Romans 10 verse 9. Romanos 10, verso 9. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. If you believe in your heart Si tú crees en tu corazón, that Jesus Christ is Lord. crees que Jesucristo, Él es el Señor. Now listening, this is not only about repeat the prayer. Entonces mira, esto no solamente es una cuestión de repetir una oración. Who believe, who confess will be saved. Let's confess. Entonces si yo creo, voy a confesar esto y voy a decirlo. Confesemos. I met hundreds of people like this. Yo he conocido cientos de personas que han hecho eso. I'm asking them, are you saved? ¿Eres salvo? Les pregunto. Yeah, they told me yes. Y sí, ellos también han dicho que yo sí soy. And why? ¿Y por qué? Because one day I pray. Porque un día yo oré. And what do you pray? ¿Y qué oraste? I repeat. Yo repetí. And what do you ¿Y repeat? qué repetiste? Jesus, Jesús, I believe, yo creo, I receive, te recibo, I confess. yo confieso. Amen. Amén. The question is not if you confess, the question is if you believe. La cuestión no es si tú confiesas solamente, sino que si crees realmente eso. Because if you believe, Porque si realmente crees eso, you see, by faith, not by words. We are saved by faith, by grace. Grace you can receive only by faith. y somos salvos a través de la fe. Y la repeat again. You are saved only by grace. Somos salvos a través de la gracia. And grace you receive only by faith. Y la gracia puedes recibirla solo a través de la fe. It's not only about confession. Y no es solamente sobre una confesión que tú hagas. It's about faith. Se trata de fe. Confession La confesión is the consequence of your faith. es la consecuencia de la fe en tu corazón. This guy on the cross, Ese hombre ahí en la cruz, he don't repeat this prayer. él no repitió esa oración. You see this? ¿Miras eso? He don't repeat this prayer. Él no repitió ninguna oración. Why? ¿Por qué? Because Jesus saw, he already believed who is Jesus. Que Jesús miró lo que él realmente creía, quién era Jesús. And because he asked Jesus, he already knows who is him. That's why he was justified. La razón por la que él fue justificado fue porque él le dijo a Jesús eso, porque él creía quién era Jesús. So believe in what? Entonces, ¿creer en qué? What means believe Jesus is Lord? ¿Qué significa creer que Jesús es el You see, Señor? behind this word Lord is a secret. Porque detrás de esa palabra Señor hay un secreto. Lord, it means El Señor, eso that he is significa Son of living God. que That is Son of living God. Él es el Hijo del Dios The viviente, highest authority. la más grande The autoridad, highest authority. la más grande autoridad Who overcome death and resurrect. que venció a la muerte y resucitó. And through that, he paid your payment. Y a través de eso, Él pagó la cuenta que había en tu contra. So in other words, Entonces, en otras palabras, that's why I finish with this scripture esa es la razón por la que terminamos con esta escritura. and I don't start with this. Y no comencé con esto, Because all of this what I spoke, you must believe. porque todo esto que hemos hablado, tienes que creerlo. So now we do summing up. Entonces, vamos a hacer un resumen. Everyone Todos sinners.
somos pecadores. No one justice. Uno solo, ni uno solo es justo. No matter how good things, bad things you do, No importa si haces cosas buenas, si has hecho cosas buenas o malas. disqualified everyone. Todos somos All descalificados. generations after us and before us. Todas las generaciones después y antes de nosotros. No one righteous, Bible says. Nadie, la Biblia, es justificado. The consequence of death, of sin, is death. La consecuencia del pecado es la muerte. So everyone deserves death. Entonces todos merecemos la muerte. Means condemnation. Eso significa la condenación, Means hell. significa el infierno. But there is hope coming. Hope. Pero hay una esperanza que llega, That you can be forgiven que puede ser perdonado only solo by the blood. a través del sangre que se ha derramado. The blood La sangre which shed on the cross Jesus Christ. que derramó en la cruz Cristo Jesús. For what and for who? ¿Por quién y para quién? For everybody. Para todos. But which people and which sin will be covered by the blood? Pero ¿qué personas y qué pecado va a ser cubierto por esa sangre? Only those who believe and confess. Solo los que creen y confiesen. You see this? ¿Miras todo esto? And then is Mark 16 verse 16. Y ahí está lo que dice en Marcos 16. Who believe El que cree and baptize y se bautiza will be saved. va a ser salvo. So this is complete process. Ese es un proceso completo. But Peter said, Pero Pedro dijo, repent and baptize yourself. él decía, arrepiéntanse y bautícense. So you see, in this process of salvation Y en ese proceso, miras, en ese proceso de salvación, must be repentance. tiene que haber arrepentimiento. Without repentance, Porque sin arrepentimiento you cannot be saved. no puedes ser salvo. And what means repentance? ¿Qué significa el arrepentimiento? Literally means change mind. Literalmente significa cambiar tu manera de pensar. If I go this direction, Si yo voy en esta dirección, now anymore I'm not going there, I'm going in new direction. nunca más voy a ir en esa dirección, sino que voy a tomar otra. I convert. Yo me convierto. So you see, ¿Miras? now when I am born again, Entonces, cuando yo he nacido de nuevo, I'm safe and I'm accepted yo soy salvo, he sido aceptado, because Jesus redeemed me. porque Jesús me ha redimido. And because he redeemed me, Entonces, porque Él me ha redimido, now from that line I'm the child of God. desde ese momento yo soy un hijo, una hija de Dios. Only from that line. Solo desde ese momento. Those who come to church are not sons of God. Los que vienen a la iglesia por el hecho de venir no son hijos e hijas de This Dios. title is not given you by reading and praying. Ese título no te es dado por leer y orar. This title is given you only if you are redeemed by Jesus Christ and you receive by grace. Ese título te es dado solamente cuando eres redimido por Cristo. And redeemed by Jesus Christ. It's okay, we continue. Cuando has sido redimido por Cristo. And I know someone of you is already looking your clock. Y yo sé que algunos de ustedes ya están mirando su reloj. But this will change your mind. Pero esto puede cambiar tu vida. Give me few minutes more. Dame unos minutos más. I'm tired. 24 hours I arrived ago in Quito. Yo también estoy cansado. Hace 24 horas recién llegué a Quito. 30 horas en avión. 30 horas en el avión. In my body now En mi cuerpo is 3 ahorita a.m. son las 3 de la mañana. I am the number one tired in this room. Yo debería de ser el más cansado aquí, el primerito I'm cansado. not talking for me, I'm talking for you. Yo no estoy hablando esto para mí, estoy hablando esto por ti. So please give me few minutes and we finish. Entonces denme estos minutos más y terminamos. And now Ahora, all these promises, entonces todas estas promesas, all these miracles, todos estos milagros, all this amazing connection with God toda esta relación maravillosa que podemos tener con Dios now become open. es ahora abierta. Now become open. Ahora puede ser Before- abierta. Antes Silence.
es en silencio, no hay. Why? ¿Por qué? Because you are not accepted. Porque no eres aceptado. But because you receive Jesus. Pero cuando has recibido a Jesús, Now ahora I can use this powerful sentence. yo puedo utilizar esta palabra poderosa. Father, Padre, that's the first miracle. ese es el primer milagro That God Almighty de que el Dios Todopoderoso become now your Father. es hecho tu Padre. You see, for those who don't receive Jesus, Para esos que no han conocido a Jesús, He is not a Father. Él es no el Padre. That's why so many people, religious people, are afraid God. Esa es la razón por la que mucha gente religiosa tiene miedo de Dios. They try only to escape from the anger of God. Ellos tratan de escapar de la ira de Dios. But we read in the Bible Pero leemos en la palabra that God is love. que Dios es amor. How many of us, ¿Cuántos de nosotros answer in your heart, responde en tu corazón? is experiencing love of God? ¿Cuántos de ustedes están experimentando el amor de Dios? Listening about that. Those few amen Esos pocos amén was very painful for many in this room. fue muy doloroso para muchos en este lugar. Because many are who don't experience love of God. Porque muchos de los que estamos aquí no experimentan el amor de Dios. And you know why? ¿Sabes por qué? Because you are coming in your name. Porque estás llegando en tu nombre. And in your name you will be killed. Y en tu nombre vas a llegar y vas a ser muerto. Only if I come in the name of Jesus. Pero cuando llegas solamente en el nombre de Jesús. That's why we use these words when we pray. Esa es la razón por la que nosotros utilizamos esas palabras cuando oramos. Miracle number 1, El milagro número 1, Father. Padre. That's the number 1 miracle. Ese es el primer milagro. Second miracle, El segundo, in the name of Jesus, I come into you. en el nombre de Jesús yo vengo delante de ti. Oh my goodness, you feel it? ¿Lo sientes? I can come Yo puedo llegar before the throne. delante del trono de Dios. I can come before the glory. Puedo venir delante de la gloria de Dios. And He is my Father. Y Él es mi Padre. And I'm coming Y vengo. not because me, Jacob, I am pastor. No porque yo, Jacob, soy un pastor. But I come in the name of Jesus. Sino que vengo en el nombre de Jesús. One time Una vez I had meeting tuve una with reunión one president. con un presidente. This president don't have idea who is Jacob Kaminsky. Ese presidente no tenía idea de quién es Jacob But Kaminsky, because his friend sino que su amigo was my friend, era mi amigo. this president received me. Ese presidente me recibió. And when he saw me, Y cuando él me miró, the first what he said, lo primero que me dijo: you are a friend of my friend. tú eres amigo de mi amigo. That's why I was there. Esa era la única razón por la que yo estaba allí. Before God Delante de Dios and with God, y con Dios, I can be only in the name of Jesus. yo puedo estar solamente por el nombre de Jesús, a través de Jesús. You remember when angel of death go through the houses of Egypt? ¿Recuerdas cuando el ángel de la muerte visitó todas las casas de Egipto? And what did Israelites? ¿Y qué hicieron los israelitas? Blame the house with the blood. Todos los israelitas ponían el borde de la puerta con sangre. And the angel which saw the blood over the door don't enter inside. Y cuando el ángel de la muerte miraba la sangre en la puerta, no entraba adentro. But the houses which was not the blood, Pero las casas en las que no estaba la sangre, condemnation, había condenación, death.
Había muerte. The blood protect me. La sangre es la que te The protege. blood keep me. La sangre es la que te guarda. The blood sustain me. La sangre es la que te sostiene. Me alone, I will be already dead. Yo solito podría ya estar ya muerto. So when Jesus was in the last moment on the earth, Entonces cuando Jesús estaba en los últimos momentos en la tierra, he said, Él dijo, I'm leaving, yo me voy, but when I will be there, pero cuando yo vaya, I will ask my Father. yo voy a pedirle a mi Padre. For who? For Holy Spirit. ¿Por quién? Que Él envíe al Espíritu Santo. And in the other place in the Bible said, Y en otra palabra en la Biblia dice, if you will believe in me, as Bible said, si crees en mí, como la Escritura dice, you will receive the promise. vas a recibir la promesa. If you will believe as the scripture said. Si tú crees, como dice en la Escritura, That's what I speak from 1 hour. That's what scripture said. porque eso es lo que estamos leyendo, lo que la Escritura está diciendo. If you believe in Jesus that way, Si crees en Jesús de esta manera, you receive Holy Spirit. recibes al Espíritu Santo. Holy Spirit cannot come over a sinner. Porque el Espíritu Santo no puede venir sobre un pecador. Holy Spirit can convince the sinner. El Espíritu Santo es el que convence a la persona pecadora. But only with born again Holy Spirit testify you and me we are a child of God. Pero solamente una persona que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo le testifica que esa persona es hija o hijo de Dios. So now let's read with what we started and we will end. Vamos a ahora leer como el versículo que empezamos y vamos a terminar. En Primera de Rejoice Tesalonicenses. evermore. Estén siempre gozosos. I have a reason now. Yo ahora tengo una razón. Now I have a reason. Ahora tengo una razón. Now I have a reason. Ahora sí tengo una razón. Pray without cursing. No dejen de orar. In everything give thanks to the Lord. En todo sean agradecidos en toda circunstancia. Why? ¿Por qué? Someone can say, I don't have many reasons to give thanks. Alguien puede decir, no tengo tantas razones por las que estar agradecido. You have one which dominate everything. Tienes una que domina todas. You are redeemed. Eres redimido. You are redeemed. Has sido We redimido. will not see that. No vas a mirar la muerte We will eterna. be not condemned. No vas a ser condenado. God is my Father. Dios es tu Padre. You know what it means? ¿Sabes lo que eso significa? I am child of God. Soy un hijo de Dios. When I go on board of plane, Cuando yo abordo el avión, these people are lucky people. esas personas son personas bendecidas. Why? ¿Por qué? Because this plane Porque ese avión, will reach the destination. porque ese avión va a alcanzar el destino. Why? ¿Por qué? Because child of God is on board. Porque en el avión está un hijo de Dios. So this plane cannot. Entonces ese avión no puede is my Father. No puede caerse porque Dios es mi Padre. You remember this verse? ¿Recuerdas ese verso? Even if I go through the valley of shadow, I will not fear death. ¿Recuerdas el versículo que dice, incluso cuando vaya en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno? That's only for those who is born again. Eso solamente es para los que han nacido de nuevo. So, you see, many people Entonces miras, are living this religious style of life, mucha gente vive ese estilo de vida religioso,
they don't understand what happened on the cross, no entienden lo que ha sucedido en la cruz, but they are coming to the church, pero vienen a la iglesia and there is this liturgy of joy. y es esa liturgia de gozo. You don't have reason to joy, No tienes razón para estar gozoso, but you pretend that you are happy. pero pretendes que estás feliz. You are saying, you hear, rejoice in the Lord, Escuchas, gócesen en el Señor, and you think, how? pero dices, ¿y cómo? He is my judge. Él es mi juez. How I can rejoice? ¿Cómo me puedo gozar? This angry God? Ese Dios que está enojado Because you don't understand He is your Father. porque no has entendido que Él es tu Padre. The next point about our liturgy, which is important, El siguiente punto sobre nuestra liturgia que es importante, offering time. el tiempo de las ofrendas. We give Damos because we are grateful. porque estamos agradecidos. But if you don't understand what happened on the cross, Pero si no entiendes lo que ha sucedido en la cruz, how you will be grateful? ¿cómo vas a ser agradecido? So then you give with pain. Entonces ahí das con dolor. But pastor is saying rejoice. Pero el pastor dice, den gozosos. Ah, thank you, Lord. Gracias, Señor. For what? ¿Por qué? For what you are grateful? ¿Por qué estás agradecido? And then pastor is saying, Y después el pastor está diciendo, let's gathering together at 6 a.m. to pray. encontrémonos a las 6 para orar. From 20 years I'm praying and I don't hear answer. De hace 20 años que yo oro y no miro respuesta. And now again, Y ahora otra vez. what is the sense? ¿Cuál es? No tiene sentido. But Bible says, Pero la Biblia dice, my sheep know my voice. mis ovejas oyen mi voz. My sheep. Mi oveja, mis It ovejas. means if you are born again. Entonces eso significa que si tú eres nacido de nuevo, It means if you base on His justice, not your justice. eso significa que si tú te basas en su justicia y no en tu propia justicia. And the last element, how people, we can see that they don't understand what happened on the cross. Y el último elemento en el que podemos mirar que muchas personas no entienden lo que pasó en la cruz, Boy and girlfriend, enamorado y enamorada, Saturday night they have sex, tienen sexo el They- sábado en la they noche, sin, ellos pecan delante de Dios, they come together to church Sunday morning. vienen el domingo en la mañana a la iglesia. Oh, I am accepted. God paid for my sin. Oh, yo soy aceptado, Dios ya ha pagado por mi pecado. I'm already forgiven. Yo ya soy perdonado. This is one of the biggest stupidity I ever hear in my life. Esa es una de las más grandes estupideces que yo he escuchado en mi vida. Try to imagine Imagínate that you are in court, que estás en la corte sentenced for the death, sentenciado a muerte and only $1 million can justify you, y solo $1,000,000 puede justificarte and you are sentenced for narcotráfico. y estás sentenciado por narcotráfico. Try to imagine. Imagínate. And they lead you to the sentence, Y ellos Execution. te condenan a ejecución. and you are like, I will die. Y tú dices, bueno, voy a morir. Because nobody is happy to pay for you $1 million if you are narcotráfico. Porque nadie va a pagar por ti $1,000,000 si eres And try to narcotraficante. imagine Y imagínate, that 3 seconds before you are sentenced, 3 segundos antes de que seas sentenciado, I'm shouting, stop! y tú dices, alguien, yo vengo y digo, detente. I will take his place. Yo voy a tomar ese lugar de él. Because the price is more than 1 million. Porque el precio que puedo pagar es más de $1,000,000. And try imagine that I'm taking this electric chair in front of your eyes. Y imagínate que estoy tomando esa silla eléctrica enfrente de tus ojos. And I look in your eyes. Y yo te miro And a I'm los saying, ojos y te digo, I don't do it. I don't sin. yo I was not traffic or narco. no he pecado, yo no he hecho esto.
I don't deserve this, Yo no merezco but esto. I take your place Pero tomo este lugar that you can start new life. para que tú puedas empezar una vida nueva. If next day Si tú el siguiente día you will touch drugs, vas y tocas otra vez las drogas, you are the biggest idiot in Ecuador. eres el idiota más grande del Ecuador. It means you totally don't understand what happened. Entonces significa que nunca entendiste lo que sucedió. It means you don't honor what I did. Eso significaría que tú no honras lo que yo hice por ti. So what Bible says? Entonces, ¿qué significa lo que dice la Biblia? Good tree Un buen árbol with good roofs con buenas raíces give good fruit. da buen fruto. Good tree Un buen árbol with roofs in Jesus con las raíces en Jesús will give good fruit. va a producir un buen fruto. If you really roofs in Jesus, Si realmente tus raíces están en Jesús, there will be a change in your life. sí vas a ver un cambio en tu vida. Because will be this right fear of God. Porque va a haber ese temor reverente And delante de you Dios. know that this time you cannot pass the line. Y sabes que en este momento, que esa vez que seas tentado, no puedes pasar la línea. And He give you power to overcome sin. Y Él te da el poder para vencer el pecado. Religion is telling you, you must overcome sin. La religión te dice, tú tienes que vencer al pecado. But Jesus is saying, Pero Jesús te dice, I overcome sin. yo ya he vencido al And pecado. now you in my power, Y you will ahora overcome. tú, con mi poder, puedes vencer el pecado. Because Jesus bring real freedom. Porque Jesús realmente trae una libertad verdadera. Addictions are broken. Las adicciones son rotas. All these behaviors from past are broken. Todos esos comportamientos de tu pasado son finalizados, determinados. That's what happened when you really walk with God. Porque eso sucede cuando realmente tú caminas con Dios. So I would like to ask that everyone will close their eyes. Yo quisiera que todos ustedes cierren sus ojos, todos. You see, maybe tonight you have headache. Quizás tú tienes en este momento un dolor de cabeza. Maybe everything collapsed in your life. Quizás todo se ha colapsado en tu vida. Maybe all this religious model collapse now and you are thinking if car crash you on the street tonight you go heaven or hell. Quizás tú estás pensando que todos esos pensamientos religiosos con los que has vivido y que si quizás un carro te chocaría en este momento, ¿dónde irías? ¿El cielo o el infierno? You see, Bible said, Pero la Biblia dice, if you hear the voice of God, si escuchas la voz de Dios, don't close your heart. Today is the day of salvation. la Biblia dice, si escuchas la voz de Dios, no cierres tu corazón, porque hoy es el día de la salvación. You see, Nicodemus was the guy who represent God in the temple. Porque mira, Nicodemo era un hombre que representaba a un hombre que vivía en el templo. But he was ready to come to Jesus and ask about direction. Pero él estaba dispuesto de venir delante de Jesús y pedirle dirección. And maybe today Y quizás hoy you are like this Nicodemus. tú seas como este Nicodemo. Years in the temple. Años en el templo. Reading Bible from A to Z. Leyendo la Biblia desde la A hasta la Z. But you realize today Pero te das cuenta hoy that you was not based on the grace. que no estabas basado en su gracia. But maybe you base over your good works. Pero estabas basado quizás en tus propias obras. Or maybe generally you have mixed now in your mind. O generalmente tenías una mente confundida. Bible speak repent, Pero la palabra dice arrepiéntete, convert, conviértete and come back to Jesus. y vuelve a Jesús. Maybe it's about you. Quizás esto se trate de ti. And Jesus said, Y Jesús dijo, if someone will confess me before people, si alguien me confiesa delante I will confess de la him before gente, Father. yo le voy a confesar But- delante de mi Padre.
But if someone will say, I don't know him, I will say the same before my Father. Pero si alguien no me confiesa, también yo no lo confesaré delante de mi Padre. So today is the day of your decision. Y hoy es el día de decisión. Maybe even you are a leader. Quizás incluso seas líder. Listening, stay with closed eyes. Por favor, todos quedémonos con los ojos cerrados. When you read the God's general book, Cuando lees el libro de los generales de Dios, you see that after some of them, after 10 or 20 years of their ministry, miras que inclusive muchos de ellos después de 10 o 20 años de su ministerio, they were all the time this year struggling. muchos de ellos estuvieron todos esos años luchando. They couldn't find this peace with God. Ellos no podían encontrar esa paz en Dios. And you read this sentence which shocked me. Y yo he leído esa frase que me choquea. His name was George Whitfield. Un hombre que llamaba George Whitfield. Miracles on his meetings. Él tenía milagros en sus reuniones. But he said, I couldn't find peace with God. Pero él decía, yo no podía encontrar la paz en And Dios. finally one day, Finalmente, un día, he ran to the forest, él corrió al bosque, bowed his knees, se arrodilló and called the name Jesus. y llamó al nombre de Jesús. And that day, Y ese día, after so many years of ministry, después de tantos años de ministerio, he found peace with the Lord. él encontró y llegó a estar en paz con Dios. You see, one of the characteristic things is you find peace. Una de las características es cuando encuentras esa paz. Do you have this peace with the Lord? ¿Tienes esa paz con el Señor? You feel that you are secure in Him? ¿Estás completamente seguro que estás seguro en Él? Maybe it's time to rise for your feet and come to the front to confess Jesus. Quizás es el momento en el que tienes que levantarte y venir al altar y confesar a Jesús. Maybe you know this as the expert. How is this? Quizás tú conozcas esto y como experto sepas esta oración. But today you will do maybe first time with honest heart. Pero quizás en este momento tú hagas esta oración con totalmente un corazón honesto. So I would like to ask that now we can turn off the lights Y quisiera que apaguemos las luces en este momento and ask everyone to stand up to your feet. y que todos nos pongamos de pie. If you want really come to Jesus Si tú realmente quieres venir a Jesús and align yourself with the word of God. y alinearte, ponerte en la misma línea con la palabra de Dios. And you really want to come on the word of God fundaments. Y quieres venir realmente bajo el fundamento de la verdad de la palabra de Dios. Just come to the front. Ven al frente. Please don't think about your title, your Por position. favor, no pienses sobre tu título, posición, Because this title don't give you anything in the structure of heaven. porque ningún título de esta tierra te dará una posición en el cielo. The only who can justify you before the Lord is Jesus Christ. El único que te puede justificar delante de Dios es Jesús. So I want to ask everyone to come as much you can close to the stage. Y quisiera que los que más puedan vengan lo más cercano que puedan a la plataforma. And this is such an important moment Y este es un momento súper, hiper importante. where you really base on the truth of the word of God. Cuando te basas en la verdad de la palabra de Dios. You are coming now to this holy moment, holy place. Estás viniendo delante de Dios en ese lugar santísimo, en este momento que es santo. This is the moment in your life Este es el momento de tu vida. where you are coming to this place of saying, Jesus, I cannot do it alone.
Es el momento en el que tú estás viniendo y diciéndole a Jesús: Jesús, yo no puedo solo. I cannot justify myself alone. No me puedo justificar a mí mismo. I cannot with my good works win the salvation. A través de mis buenas obras, de lo bueno que haga, no puedo alcanzar mi salvación. Forgive me that I was trying to do it alone. Perdóname que estaba tratando de hacerlo. Forgive me that I was trying to change the grace for transaction. Perdóname porque estaba tratando de cambiar esa gracia como una transacción con lo que yo podía hacer. Forgive me that I was trying to add something for this grace. Perdóname que traté de hacer y añadir algo a esa gracia que tú ya has dado. It's good if you identify with this prayer now. Es bueno que tú te identifiques con esta oración And you ahora confess with your mouth. y confiesa con tu boca. Jesus, Jesús, dile. I cannot do it itself. Dile a Jesús: Jesús, no puedo hacerlo por mí mismo. I cannot be justified in different way than just by you. No puedo ser justificado, Señor, solamente por mí, sino solo a través de ti. Forgive me that I was not believing in fullness of your blood. Perdóname porque no creía en el pago total, completo que ya has dado a través de tu sangre. And tonight Y hoy I receive. yo recibo. But before that, I repent. Y hoy quiero arrepentirme. I repent Quiero arrepentirme of disobedience. por ser desobediente. And I ask you, Lord, Y te pido, Señor, save me. sálvame. Wash me with your blood. Sálvame, lávame con tu sangre. I call your name tonight. Yo llamo a tu nombre, Based on your word, basado en el sacrificio que tú hiciste en la which cruz, said, que dice if I believe que si yo creo that you are Lord, que tú eres el Señor, that you die on the cross, que tú moriste en la cruz and you rise from dead, y te levantaste de los muertos, and you pay for my sin, y que ya has pagado por mi pecado, I take it as a truth, yo lo tomo como una verdad and I receive it, y la recibo. and I call you as my Savior Y yo sé que tú eres mi Salvador and my Lord. y mi Señor. And from today, Y desde hoy my life mi vida belongs fully in you. totalmente te pertenece. Fully, not 90%, full is yours. Totalmente, no el 90%, sino totalmente. I invite you, Holy Spirit, Te invito, Espíritu Santo, come upon me. ven sobre mí. Fill me with your presence. Lléname de tu presencia. Heavenly Father, Padre Celestial, maybe first time, quizás sea la primera vez, but tonight pero hoy I come into you yo vengo delante de ti. as you are my Father. Tú eres como mi Padre, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Not by my righteousness, No por mi propia justicia, but by righteousness of Jesus Christ. sino por la justicia de Jesús. Thank you, Father, Gracias, Padre, that no one can separate me from your love. que nadie me puede separar de tu amor. So, Holy Spirit, Espíritu Santo, touch me now. tócame ahora. Holy Ghost, Espíritu Santo, come and touch your people. ven y toca a tu gente. Just call him.
Solamente llámale al Just Espíritu open your Santo. heart and pray. Solo abre tu corazón y comienza a orar. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Fill me. Lléname. Revive my heart. Aviva mi corazón. Revive me. Avívame, Señor. Set a fire Enciende el fuego in my heart. en mi Set a corazón. fire Enciende el fuego over my life. sobre mi vida. I need you, Jesus. Te necesito, Jesús. I need you, Jesus. Te necesito. I'm secure in Yo estoy seguro en ti, your arms. en tus brazos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. I give all thanks Yo doy todas mi gratitud because you paid the price porque tú pagaste el precio that I can live forever. para que yo pueda vivir para siempre. And all the glory Y toda la gloria belongs to you te pertenece a ti, and only for you. solamente a ti. Come on, church, let's give glory.